llama una palabra mayor. Esta palabra, que es la palabra de Dios, es más alta que la palabra de un médico, es más alta que la palabra de un diagnóstico, es más alta aún que la palabra de un juez, es más alta que la palabra del enemigo que nos acusa y nos acosa de día y de noche. La palabra de nuestro Señor es una palabra mayor. Y tengo el honor de tener en el foro a una mujer que porta una palabra, la pastora Isaura Pulido. Pastora, bienvenida al programa. El lunes pasado la tuvimos en aquel programa en vivo y la tenemos aquí con este mensaje sobre fe. Vamos a hablar de fe, pastora Pulido. Amén, amén, me parece bien y es uno de los temas que hemos vivido y experimentado durante todos estos años de ministerio, y gracias por invitarme y que estoy aquí también excited como tú. Pastora, la fe es versus el temor. Decíamos el domingo que usted predicó acá con nosotros que el temor es lo inverso de la fe, pero genera los mismos efectos, porque es creer lo negativo cuando la fe cree lo positivo. Entonces, quiero que usted hoy nos lleve a la aventura esta de la fe que ha experimentado Isaura Pulido con el recurso de la fe. Bueno, se acostumbra a comentar que algunos de nosotros en el ministerio dice, estuve y me gradué con honores de la Universidad de Dios en cuanto a la fe. Y si alguien puede hablarte de fe por experiencia propia, es su servidora. La vida y el ministerio está basado en creerle a Dios. Amén. Creerle a Él, sí, y creerle a su palabra y creerle en sus promesas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que todo lo imposible será posible por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es el ministerio, caminar por fe, no por vista. Entonces es importante que aprendamos también a hablar palabra de fe y no palabra de temores, que era lo que habíamos comentado, ¿verdad? El que piensa que tiene miedo de esto, de lo otro, eso va a venir, eso va a pasar. Sí. Pero también si hablas fe, eso vas a tener. Oh, yo creo que Dios me va a bendecir y me va a responder esta oración. Lo vas a tener. Oh, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Amén. Estás accionando la fe. Exacto. Y esta se materializa con la respuesta de Dios, honrando tu fe, fe que tú honra a Dios. Entonces, para hablar de muchos testimonios acerca de fe en cuanto a finanzas, amén, en cuanto a un trabajo, en cuanto a un proyecto, necesitamos fe. Y fe en el Señor Jesús. Fe en el Señor. Pastora, yo recuerdo el proceso que usted vivió con su hijo Gerson. Oh, ese fue un proceso de fe extremo, ¿no? Extremo, sí, claro que Cuéntenos sí. Un poquito de eso, pastora. Bueno, a la edad de 41 años quedé embarazada pensando que era menopausia, y cuando voy al chequeo me dicen, estás embarazada, pero había una oración, una petición delante del Señor de que queríamos tener otro hijo porque solo había uno. Y ya habían pasado 17 años cuando el Señor, honrando nuestra fe, nos dio un hijo. Pero resulta que este hijo, desde que fue concebido en nuestro vientre por el poder de Dios, me dijeron, está en peligro, tu bebé puede morirse dentro de ti. Si es así, tú estás en riesgo de morir. Y luego me dijeron, podemos sacarte al bebé, tiene síndrome de Down. No quiero que saquen ese baby Dios me lo dio y va a nacer. Y luego me dice, no, te podemos inyectar y tú no tienes de qué preocuparte, no vas a pagar nada. Dije, no, yo tengo este bebé. Después de esto, me alivio, ¿verdad? Voy al hospital y el doctor me hace la cirugía, o me dice la cesárea, y me muestra algo, me dice, tenías esto. Y yo, ¿qué? Era un aparatito para no tener bebés, que es muy común en nosotras las mujeres. Y yo no supe cuándo me lo pusieron. Entonces ese bebé fue milagro y el Señor me lo dio, pero nació Gerson y me dicen, en 2 horas se va a morir. Y yo dije, wow, no, mi hijo no se muere, Dios me lo dio. Y yo estuve siempre confiada en que Dios me lo había dado, que había propósito, y yo le creí a Dios. Tú no me lo diste para luego quitármelo y muriera. Él es un hijo de propósito, un hijo de destino, y el Señor honró mi fe. Ese niño
que en 2 horas, desde el vientre de mi madre, de mí se iba a morir, y si no naciendo 2 horas, ese niño hoy va a cumplir 15 años. Wow, pero ese niño nació, sí, con problemas graves, 40 días en el hospital, y solo mirando ver morir niños, bebés, y el mío estaba ahí sustentado por el poder de Dios, creyéndole a la fe. Y pastora, quiero decir algo rapidito. No, es que este es su programa. Aleluya. Es que quiero hablar rápido para aprovechar el tiempo. No nos cobran. Ah, gloria a Dios. Mire, algo importante que usted va a basar su fe si quiere un milagro. Adelante. Claramente el Señor me dijo, lee pasajes donde yo hice milagros. Ah, wow. Léele salmos que hablan de mi poder. Y me di a la tarea y los iba enumerando, el que le iba leyendo cada día, porque no podía tocar ni abrazar a mi hijo. Y las enfermeras miraban y me decían, ¿qué tanto le hablas a tu hijo? ¿Qué tanto le dices? Le dije, oro la palabra que habla del poder de Dios, porque Dios va a hacer un milagro. Mi hijo me lo voy a llevar de este hospital bien, va a salir. Y dijeron las enfermeras, queremos ser testigos de ese milagro. Y bueno, pasaron 40 días, me dan al baby, lo dan de alta, está la enfermera y el doctor empieza a firmar papeles. Y cuando lee, pastora Claudia, el nombre de Gerson Pulido, él dice, ¿Gerson Pulido? Y le dice la enfermera, sí, es Gerson Pulido. Este niño es un milagro. Él debería de haberse muerto a los días de nacido. Él no tenía ninguna posibilidad de vida. Qué impresionante. Tremendo, pastora. Y la enfermera le dice, le contesta al doctor, efectivamente, doctor, yo soy testiga de este milagro, porque desde que él llegó a esta sala de urgencias para los bebés, el Señor, he visto su mano y ahora creo en los milagros. Y fue por causa de una fe en los milagros que lo hace el Señor Jesús. Qué hermoso testimonio, pastora. Qué grande, qué grande. Y sin duda eso agigantó su fe. Seguro que sí. Entonces, los 40 días de la incubadora de Gerson la prepararon a usted para esta cuarentena diabólica que nos metió la pandemia, ¿no? O sea, hay pruebas que a uno lo preparan para pruebas más grandes, sí, pero tu músculo ya está ejercitado. Así es. Entonces, de pronto hay gente que piensa que somos arrogantes a la hora que hablamos, No. pero hablamos lo que hemos creído y lo que hemos experimentado. Amén. ¿Es correcto? Así es. Entonces, pastora Pulido, ese testimonio de la salud de su hijo, qué lindo testimonio. Cuéntele a la gente otro testimonio de fe. Cuando teníamos al inicio de la obra en El Dorado, que me permitió el Señor ayudar en los primeros meses o años, a mí me impacta mucho aquel niño que ofrendaba sus pennies. Este es un asunto de fe, porque había un niño que ofrendaba en la escuela dominical sus pennies, sus moneditas. Y la pastora Pulido soñaba con construir un templo. Pero el ser más fiel en finanzas era ese niño. y parecía una locura, pero Dios honró su fe. Ahora, pastora, quiero que mi audiencia la conozca en esa área, cómo Dios le dio los recursos para construir el templo. Amén. Sí, efectivamente, desde el primer servicio que iniciamos la obra en la ciudad del Dorado, Arkansas, una obra hispana, plantando una obra hispana, venimos de México como misioneros. Sí. El Señor puso en mi corazón, un día van a tener su propio templo. Desde el primer servicio, y le dijimos a la iglesia, vamos a tener nuestro propio templo, así que vamos a trabajar, vamos a hacer una ofrenda aparte, vamos a hacer actividades. Y los niños oían, los jóvenes se involucraban, creyeron a esa visión y empezaron a ofrendar y no sabíamos cuándo ni cuánto dinero iba a necesitar, solo le creíamos a ellos que íbamos a construir. Se llegó el día de la construcción, miramos el terreno, costó $80,000 y nosotros solo teníamos 30,000. Dimos los 30,000 y dijimos, en un año denos oportunidad de pagarte el resto de los 50,000. Pero resulta que el terreno tenía pino y no sabíamos que los pinos se vendían. Y vendimos todo
todos los pinos, todo lo que teníamos. Y el resultado de la venta de esos pinos fueron $50,000. Así que en 3 meses pagamos un terreno de 80,000. Ese es algo que solo Dios lo hace. Ese fue fruto de fe. Yeah. Lo loco es, en conclusión, se pagó solo el terreno. Exacto. Y luego seguimos caminando en fe. Ahora vamos a limpiar y a nivelar. Y viene el reto de levantar el edificio. ¿Y con qué? Porque ya nos hemos acabado los $30,000, ¿no? Sí. Pero dijimos, le creemos a Dios. El Señor va a proveer y el Señor nos va a dar. Este proyecto es de Dios. Bueno, se da, dijimos, nunca hemos pedido préstamo más que ese que habíamos pedido. Sí. Dijimos, pues por la cantidad de personas, por los ingresos, cómo funciona el banco, ¿no? Pues que vamos otra vez, necesitamos otra vez dinero. Y como habíamos pagado rápido, nos dijeron, sí, ¿cuánto quieren? Pues necesitamos $260,000 para comprar todo lo que era estructura. Y el banco dijo, sí, te lo vamos a dar. Y nos lo dieron. Solo eso es el único préstamo que pedimos. Y nuestro templo que Dios nos ha concedido, el proyecto era de $1 millón. Ahora ese proyecto ya está casi a su 80% terminado, 85%. Ahora vale $2 millones. Y eso solo lo he hecho. Dígame usted cómo, solo Dios. No le hemos pedido dinero a nadie, ni nadie nos ha dado dinero. Solo el Señor fluyendo y honrando nuestra fe a creerle a Dios en los retos grandes. Amén. Qué impresionante es esta fe, ¿no? Porque yo soy la testiga ocular de una mujer que le creía a Dios y su más fiel diezmador era un niño. Sí. Entonces, pastora, nuestra fe no está basada en lo visible. No. Está basada en lo invisible y en lo imposible. Porque si lo basáramos en lo visible y en lo posible, no fuera fe. Exacto. Entonces, cuando hablamos fe versus temor, nos lleva automáticamente, a mí me lleva automáticamente al territorio donde estaba el pueblo de Israel, intimidado por Goliat, todo un ejército con su rey llamado Saúl, intimidados, pero llega un tipo llamado David. Amén. Con fe. Amén. Y sin temor. El medio ambiente de temor y de caos, aquellos 40 días de intimidación donde Goliat los había bombardeado a su mente, David no estaba en esa atmósfera, pastora. No. Él venía de una atmósfera de vencer osos y leones. Él venía de una atmósfera de campeonatos. Amén. El tipo no traía medallas porque no habían sido concursos, pero si hubieran sido concursos públicos, se las hubiera ganado él y hubiera podido venir presumiéndolas. Pero él venía de una escuela de fe y donde él veía a Dios obrar a través de su vida. Entonces, pastora Pulido, en este tiempo donde estamos siendo invadidos y bombardeados por el temor constantemente, necesitamos historias como la suya de fe, que aumenten nuestro ánimo y nuestro entusiasmo de que Dios sí puede hacerlo. Amén. Dios aún puede hacerlo. Yo quiero, pastora Pulido, que le diga a nuestra audiencia que confíen, amén, que no tengan temor, que Dios es nuestro proveedor. Así es. Mire, a Dios le agrada nuestra fe. Tienes que caminar manifestando esa fe en Dios. Fe que es la confianza. Yo le digo, es refugiarte, recargarte en los brazos de Dios y no hagas nada bajo tu propio esfuerzo, sí, bajo tus propios recursos, porque siento como que eso ofendemos a Dios, entonces no es fe, porque confío en mi fuerza, confío en mis recursos. Es mejor que actives tu fe basado con la palabra y deja que Dios se manifieste. No, Dios no necesita nuestra ayuda. Sí. Dios lo único que quiere ver en ti es fe. Dios lo hará. El Señor proveerá. Sí. El Señor dice en su palabra y habla fe. Y lo que tú deseas, dice la Escritura, que dijo el Señor, pedidme y os daré. Hasta ahora no habéis pedido nada, pero pide con fe. Y entonces el Señor vendrá a manifestar, vendrá a traer provisión de finanzas, vendrá a traer sanidad, vendrá a manifestarse sus milagros por causa
de la fe. Mantente parado en la fe, Sí. es mi recomendación. No temas, no dudes, no te quedes ahí. Levántate y proclama fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora. Qué lindo, pastora. El inicio de año le testifico que una de mis oraciones fue esta. Y el Señor me lo ponía en mi espíritu. Va a haber un incremento de fe, me decía el Señor. Oren por incremento de fe. Y nosotros somos una iglesia visionaria que estamos proyectándonos a una construcción. Y entonces yo estaba segura que venía un incremento de fe en 2020, en donde se habló mucho que era un año de visión, pero yo estaba peleando por fe. Yo quería que se incrementara en mí la fe, que la fe fuera como esa levadura, que leudara la masa de mi fe. Yo decía que se leude mi fe, que se aumente mi fe y la fe del pueblo para hacer los proyectos de Dios. Establecí esa palabra como guía del año. Fe incrementada, incremento de fe. Pero queridos amigos y familia que nos escucha, yo nunca me imaginé, Pastora Pulido, que el incremento de la fe que yo estaba orando y declarando y estableciendo me iba a servir para vivir el peor de los años que hemos estado viviendo. Entonces, mucha gente cree, yo no necesito fe porque todo está bajo control. Pero hay veces que Dios quiere aumentarnos la fe a causa de la prueba que vendrá. Amén, amén. ¿Es correcto? Así es, pastora. Siempre Dios nos prepara para lo que va a venir, pero te prepara en lo privado. Te fortalece, te hace que creas, te muestra, te revela. Y entonces cuando viene la situación donde vamos a tener que echar mano de la fe, es entonces que vamos a tener la victoria. Pero Dios nos provee esa fe y nosotros tenemos que creerla y aceptarla y sacarla. Quiero hacer este comentario, pastora, porque decías que tú orabas al principio del año por un incremento de fe. Sí. Y es de cierta razón, porque en tiempo de la pandemia, a mí me viene mucho y lo comparto, cuando el Señor Jesús dijo que cuando viniera el Hijo de Hombre, haciendo una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el Señor está a la puerta para venir, pero dice, ¿hallaré fe? Resulta que en medio de la pandemia muchos salió lo que ¿en quién estabas tú verdaderamente confiando? ¿De veras tenía fe? Porque muchos menguaron su fe, muchos dejaron de creer, pero a los que Dios preparó antes de la pandemia o años antes, por estar en su presencia, por estar orando, a estos fueron los que tuvieron victoria en este tiempo de pandemia. Wow. Y a la fecha. Entonces, que seamos de los que cuando el Señor venga, encuentre fe. Amén, amén, pastora. Amén, amén. Y oramos por aquellos que están débiles en la fe. Que se aumente tu fe, que se incremente tu fe, amigo, hermano en Cristo. Pastora, creo que la fe es algo que se acumula, ¿no? Yo también lo veo como un músculo que se forma con el ejercicio mientras te ejercitas. Tener a la pastora Pulido, una mujer de fe, si hubiera un campeonato, la pastora Pulido ganaría una medalla en fe, créanmelo. Estoy segura, pastora, que nuestra fe acumulada es lo que nos ha mantenido firmes en este tiempo. Amén. Y quiera el Señor que esta fe se la podamos impartir a las siguientes generaciones. Porque hay una maldición a la que le debemos de poner atención, pastora, y es a que nos vayamos con el Señor o partamos a su presencia o Él nos lleve y la generación que se quedó sin este recurso tan valioso. La fe es una moneda del reino, es la moneda con la que puedes comprar lo imposible. ¿Es correcto? Amén, 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 así es importante. De ahí deriva todo. Sí. Primero la fe de salvación, la fe salvadora. Y luego la fe para la perseverancia, de mantenernos en fe. Amén. Y luego la fe de que el Señor viene y es la bienaventuranza que tenemos nosotros prometida de parte del Señor. Necesito fe. La fe para cuando se manifiestan las pruebas, las luchas, las guerras espirituales, es la fe. Sí. Entonces es un recurso vital. Sin él no podemos nosotros funcionar, ni crecer, ni salir victoriosos. Eso es correcto, pastora. Me gusta cuando yo estuve meditando mucho en el apóstol Pedro. Cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás
me ha pedido Para o zarandearse. te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Amén. Y en una de las cosas que yo meditaba este día es que Jesús sabía lo debilucho que era el tipo. Jesús sabía que Pedro no era confiable. Jesús sabía que Pedro no tenía la madera suficiente, que la fe era lo que lo sustentaba. Amén. Y que cuando él permitiera a Satanás golpearle la fe a Pedro, el tipo iba a quedar hecho añicos. Y entonces es probado y niega a Jesús. Pero Jesús, a mí me da la impresión que era lo que yo traía a mi mente mucho este día, es que Jesús, cuando va y lo encuentra y le guisa el pescado en la orilla del mar y le hace esa cena así de amigos, de cuates, así como le he cocinado yo a este pastor. Sí, muy rico, por cierto. Buen tiempo. Disfrutando. Jesús sabía, Pedro era un simple mortal, lo que lo hacía extraordinario era su fe. Y cuando le prestaron la fe a Satanás para que se la quebrara, lo quebraron también a Pedro. Pero Jesús restauró la fe de Pedro. Amén. Porque Jesús, creo yo, esta es mi teoría, mi revelación, y lo voy a decir con la responsabilidad mía. Jesús creía en sí mismo dentro de Pedro. Jesús sabía, si yo me levanto en él, cuando yo salga de entre los muertos y resucite su debilidad junto conmigo y su humanidad y sus fallas y lo fortalezca en mi carácter y con el espíritu de la resurrección, el muchacho será imparable. Y entonces el Señor le hizo una jugada maestra al enemigo. Tomó a Pedro, está bien, si quieres quebrarlo, quiébralo, pero yo lo voy a restaurar. Y entonces en un solo mensaje va a ir la revancha de ganarte 3,000 almas del infierno. A lo que quería yo caer en esto, Pastora Pulido, es que mucha gente a la que se le quiebra la fe, ahí se queda tirada. Y nuestra fe, tu fe, mi fe, su fe, nuestra fe no es de nosotros, es un don de Dios. Y Dios quiere restaurar la fe en este tiempo. Amén. Amén. Entonces, pastora, yo quiero que usted ore y desate fe en la tierra. Usted que es una mujer de fe, imparta fe a los que nos oyen, y que este día la gente se vaya a dormir o cuando escuchen esta transmisión se les aumente la fe, porque usted es una mujer de fe. Gracias, pastora. Claro, con todo gusto queremos ayudarles a creer más en Dios, a crecer en la fe. Y ahí donde tú estás, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Y este primer programa es muy importante, pastora, y qué bueno que tocaste el asunto de fe, porque en este tiempo lo que la gente necesita Amén. es fe. Amén. Es fe, Sí. sencilla. Entonces voy a orar por usted, voy a orar al Señor. Y ahí donde se encuentra, conéctese con nosotros. Juntos vamos a orar. Amén. En esta hora. Sí, Padre Señor. mío, a todo aquel que va a mirar este programa, Gracias, Señor. a todo aquel que va a destinarle tiempo, Porque en su medio de tiempo una será una crisis de inversión, fe, tú Señor. estás restaurando Su la tiempo fe de tú tu lo has pueblo, de tus levantado hijos. para que escuche esta plática Oramos en el nombre acerca de Jesús. de fe. La fe Señor, es poder. fe en La las fe casas, basada en la palabra en es los padres de poder. La familia, palabra es poder. en las Que el esposas, Espíritu en de las Dios, el mamás, Espíritu Santo en los te inunde, pastores, te llene, te se fortalezca aumente la fe. En el nombre de nombre de Jesús, Jesús, este es nuestro clamor. hay un incremento Que el Espíritu de poderoso. Dios se Oh, mueva bendito Espíritu y venga a Santo. tratar con tu Ve y vida y despierta te muestre la fe todos los gigante que ejemplos de está los en cada hombres y hijo mujeres que ahora grandes está de dormida, fe. Padre. Aprende de ellos, En el que el nombre de Señor te lo Jesús. revele y tú vengas a honrar a Dios con tu fe. Sí, Señor. Es algo sencillo. Descansa en Él y que Él lo puede hacer todo. Que puedas decir: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Si Dios lo hizo en el pasado, lo hará otra vez, porque Dios es el mismo ayer,
hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Levántate con fe, camina en la fe Amén. sin ningún temor, que el Señor te honrará. Así es. Levántate en la fe, camina en la fe, que el Señor te honrará. Gracias, Pastora Pulido. Amén. Qué Gracias. linda velada, qué lindo momento. Amén, amén. Esta transmisión está hecha con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto a nuestra audiencia. Si eres un hijo de Dios y tu fe ha sido bombardeada, no le creas al mentiroso. El Señor ha clamado para que tu fe no falle. Te vas a levantar y vas a volver a creer. Lo declaro así en el poderoso nombre de Jesús. Y si no conoces a Jesús y no tienes esperanza y no tienes una relación con Dios, te quiero decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en el Señor es un asunto de fe. Te bendigo. Shalom. Gracias por conectarse a nuestra plática Una Palabra Mayor. Para más pláticas con diferentes tópicos, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Iglesia Palabra Viva y Eficaz. No olviden seleccionar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los videos más recientes.